El frío acero de mi MP5 rozaba mi muslo mientras avanzaba por la espesa oscuridad del bosque alemán. El aire gélido de la noche cortaba como un cuchillo, calando hasta los huesos a pesar del grueso abrigo que vestía. A mi alrededor, mis compañeros de escuadrón, 4 hombres curtidos en la batalla y tan silenciosos como la muerte misma, se movían como sombras entre los árboles. Éramos el equipo Delta, un comando de élite del ejército estadounidense enviado en una misión secreta durante la Guerra Fría. Nuestro objetivo: infiltrarnos en una base militar soviética ubicada en las profundidades del Bosque Negro, recuperar información crucial sobre un programa de misiles nucleares y salir sin ser detectados. La misión era tan peligrosa como suicida. La base soviética estaba fuertemente vigilada, repleta de soldados y tecnología de última generación. Sabíamos que las probabilidades de éxito eran escasas, pero también éramos conscientes de la importancia de nuestra misión. El futuro del mundo libre podría depender de nuestro éxito. Tras horas de caminata agotadora, finalmente llegamos a las afueras de la base. La imponente estructura de hormigón y acero se erguía ante nosotros como un monstruo dormido, iluminada por potentes reflectores que barrían la oscuridad en busca de intrusos. Nos miramos entre nosotros, asintiendo con la cabeza en un gesto silencioso de determinación. Era hora de cumplir con nuestro deber. Con movimientos precisos y silenciosos, escalamos la valla perimetral y nos infiltramos en la base. Nos movimos como fantasmas entre las sombras, evitando las patrullas de soldados y las cámaras de seguridad. La tensión era palpable. El aire crepitaba con la amenaza de la muerte inminente. Finalmente, llegamos a nuestro objetivo, el edificio de inteligencia. Siguiendo el plano que habíamos memorizado, nos abrimos paso por los pasillos laberínticos, sorteando trampas láser y sistemas de seguridad electrónicos. Cada paso era un riesgo. Cada ruido podía alertar a nuestros enemigos. Alcanzamos la sala de datos, el corazón del edificio. Dentro encontramos lo que buscábamos: discos duros llenos de información sobre el programa de misiles nucleares soviéticos. Rápidamente, comenzamos a copiar los datos, trabajando en un silencio sepulcral, rogando que nadie nos descubriera. De repente, un sonido metálico resonó en el pasillo. Un soldado soviético se acercaba, su linterna barriendo la oscuridad. Nos miramos con desesperación. No había tiempo para escapar. En un acto instintivo levanté mi MP5 y disparé. El soldado cayó al suelo, un charco de sangre extendiéndose a su alrededor. El sonido del disparo alertó a toda la base. Las alarmas sonaron, las luces se encendieron y los soldados soviéticos comenzaron a cazarnos como ratas. Nos vimos acorralados, sin escapatoria posible. Sabíamos que no saldríamos vivos de allí. Luché con ferocidad, utilizando cada bala con precisión letal. Mis compañeros cayeron uno a uno, víctimas de la implacable fuerza enemiga. La sala de datos se convirtió en un campo de batalla, un infierno de balas y gritos. Finalmente, solo quedé yo. Agotado, herido y rodeado por soldados soviéticos, me acorralaron en una esquina. Apunté mi MP5 hacia el enemigo, dispuesto a vender mi vida cara. Pero antes de que pudiera disparar, una figura oscura surgió de las sombras y me apuñaló por la espalda. Un dolor agudo recorrió mi cuerpo y caí al suelo, la sangre brotando de la herida. Miré hacia arriba, viendo el rostro de mi asesino, un hombre alto y corpulento, vestido de negro, con una sonrisa cruel en el rostro. En ese momento, lo supe. No habíamos sido traicionados por nuestros superiores. Habíamos sido enviados a una misión suicida desde el principio. Éramos peones en un juego de ajedrez mortal, sacrificados para proteger secretos más grandes que nosotros mismos. La oscuridad me envolvió mientras la vida se me escapaba. Mis últimas palabras resonaron en mi mente. Misión cumplida. 20 años después, el viejo soldado se sentó en el banco del parque, mirando a los niños jugar despreocupadamente. El sol brillaba, un día perfecto para un picnic familiar, pero para él solo traía recuerdos de un pasado oscuro y sangriento. Había sobrevivido a la misión suicida, pero el costo había sido alto. Había perdido a sus amigos, su fe en la humanidad y una parte de sí mismo. La guerra lo había convertido en un hombre diferente, un hombre marcado por la muerte y la traición. Se levantó del banco y caminó lentamente, sus pasos pesados por el peso de los años y los recuerdos. Se detuvo frente a un monumento a los caídos en la Guerra Fría, una escultura imponente de un soldado anónimo con la cabeza inclinada en señal de respeto. Tocó la fría piedra con reverencia,
murmurando los nombres de sus compañeros caídos. Sus voces resonaban en su mente, sus rostros aparecían en su memoria como fantasmas del pasado. De repente, una ráfaga de viento helado lo recorrió, y una voz fría y metálica susurró a su oído: «Misión cumplida». Se sobresaltó, mirando a su alrededor con recelo. No había nadie más en el parque, solo el silencio de la tarde. Se preguntó si la voz había sido real o solo un producto de su imaginación, una manifestación de sus traumas de guerra. Sacudió la cabeza y se alejó del monumento, dejando atrás los recuerdos del pasado. Sabía que nunca podría escapar de las sombras de la guerra, pero también sabía que debía seguir adelante, por el honor de sus compañeros caídos y por su propia supervivencia. Esa noche, el viejo soldado tuvo una pesadilla vívida. Soñaba con la base militar soviética, con el tiroteo y la muerte de sus amigos. Pero esta vez, algo era diferente. En su sueño, veía el rostro de su asesino con claridad. Un hombre alto y corpulento, con una sonrisa cruel en el rostro y una cicatriz en la mejilla izquierda. Al despertar, el soldado se sintió inquieto. La imagen del asesino lo perseguía, grabada en su mente como una marca indeleble. Sabía que no podía ignorarla. Tenía que descubrir quién era ese hombre y por qué los había traicionado. Comenzó una búsqueda incansable, utilizando sus contactos en el mundo del espionaje y sus habilidades de investigación. Siguió pistas falsas, interrogó a antiguos agentes soviéticos y se enfrentó a peligrosos criminales. Su obsesión por encontrar al asesino lo llevó a los rincones más oscuros del mundo, donde descubrió una red secreta de agentes dobles, operaciones clandestinas y conspiraciones internacionales. Finalmente, después de años de investigación, el soldado dio con la identidad de su asesino. Un exagente soviético llamado Dmitry Volkov, un hombre despiadado y ambicioso que había vendido información a ambos lados de la Guerra Fría. Se había infiltrado en el equipo Delta para asegurarse de que la misión fracasara, eliminando así cualquier evidencia del programa de misiles nucleares soviéticos. Habían sido utilizados como peones en un juego de poder mortal, sacrificados por los secretos de las grandes potencias. El soldado se enfrentó con él en un duelo final, una batalla entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. La lucha fue feroz, ambos hombres luchando por sus vidas y por sus ideales. Al final, el soldado logró vencer a Volkov, pero a un alto precio. Su cuerpo estaba herido, su mente atormentada por los recuerdos de la guerra, pero había logrado su objetivo. Había hecho justicia a sus compañeros caídos y había expuesto la verdad al mundo. Con la misión finalmente cumplida, el viejo soldado decidió retirarse, buscando paz en un lugar tranquilo y alejado de la violencia. Vivió sus últimos años en soledad, pero con la satisfacción de haber hecho lo correcto. Su historia, una mezcla de heroísmo, tragedia y venganza, sirvió como un recordatorio del alto costo de la guerra y la importancia de luchar por la verdad y la justicia. El frío calaba hasta los huesos, un frío que no solo era del invierno francés, sino del miedo que se apoderaba de mí. Las trincheras eran un refugio precario contra las balas enemigas y el viento helado que azotaba sin piedad. Era noviembre de 1944, y la guerra había convertido este hermoso país en un infierno. Mi nombre es Hans Schmidt, y era un joven soldado alemán que luchaba en las últimas semanas de la Segunda Guerra Mundial. La esperanza se había esfumado hace tiempo. Solo quedaba la adrenalina de cada batalla y la agonizante espera de la siguiente. Esa noche, me tocó la guardia. Las tinieblas eran absolutas, solo rotas por la tenue luz de la luna que se colaba entre las nubes. De repente, un crujido en la distancia me puso en alerta. Agucé el oído y vi una sombra moverse entre los campos nevados. Era un espantapájaros, alto, con un sombrero de paja desgastado y ropa raída por el tiempo. Una figura macabra que no encajaba en ese paisaje desolado. Sin embargo, algo en su postura me heló la sangre. No era la típica postura rígida de un espantapájaros, sino una posición agazapada, como si estuviera acechando a su presa. Llamé a mis compañeros, pero no me creyeron. Pensaron que era mi imaginación jugando trucos en la oscuridad. Me quedé solo con mi terror, observando cómo el espantapájaros se movía lentamente entre las filas de trigo seco. Al amanecer, el espantapájaros había desaparecido. Un silencio sepulcral reinaba en el campo, como si la muerte misma lo hubiera habitado durante la noche. Mis compañeros me miraban con recelo.
burlándose de mis miedos. Pero yo sabía lo que había visto. El espantapájaros no era solo un pedazo de paja y madera, era algo maligno, una criatura de la noche que acechaba a los incautos. Esa noche, la guardia volvió a ser mía. El frío era aún más intenso, y la sensación de peligro me envolvía como una mortaja. De nuevo vi la sombra del espantapájaros moviéndose entre las sombras. Esta vez no dudé. Apunté mi rifle y disparé. El tiro resonó en la noche, y el espantapájaros se tambaleó. Corrí hacia él, con el corazón palpitando en mi pecho. Al llegar a su lado, vi que no era un simple espantapájaros. Sus ojos eran dos cuencas vacías, y su rostro estaba contorsionado en una mueca de dolor. De su pecho brotaba sangre, una sangre negra y espesa que manchaba la nieve. El espantapájaros levantó su brazo, un brazo largo y huesudo con garras afiladas, y entonces, con una voz ronca y gutural, me dijo: «Has despertado a la bestia que duerme en la tierra. Ahora, todos pagarán por tu error». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No era un espantapájaros, era un demonio que había sido liberado por mi bala. En ese momento, supe que estaba condenado. Los días siguientes fueron una pesadilla. El espantapájaros ya no se escondía, atacaba a los soldados por la noche, arrastrándolos a la oscuridad y devorándolos sin piedad. El pánico se apoderó de nuestras filas. Nadie se atrevía a salir de las trincheras al caer la noche. Yo era el único que sabía la verdad, pero nadie me creía. Me veían como un loco, un desertor que había perdido la cordura por los horrores de la guerra. Una noche, el espantapájaros me encontró. Me acorraló en una esquina de la trinchera, sus ojos vacíos brillando con una luz malévola. Me miró con una sonrisa cruel y dijo: «Ha llegado tu hora, soldado. Serás la última ofrenda para la bestia». Cerré los ojos y esperé la muerte. Pero esta vez no llegó. En su lugar escuché el sonido de disparos. Mis compañeros finalmente me habían creído. Dispararon al espantapájaros una y otra vez, hasta que su cuerpo se deshizo en pedazos. La bestia había sido derrotada, pero el precio había sido alto. Muchos de mis compañeros habían muerto, víctimas del espantapájaros y del terror que había sembrado en nuestras filas. La guerra terminó poco después, pero la imagen del espantapájaros viviente me perseguía. Regresé a casa, a una Alemania devastada por el conflicto, pero la paz no podía borrar el horror que había vivido. Las pesadillas me atormentaban cada noche. Soñaba con el espantapájaros, con sus ojos vacíos y su sonrisa cruel. Me despertaba bañado en sudor, con el corazón palpitando desbocado. Traté de olvidar, de seguir adelante con mi vida. Me casé, tuve hijos, pero la sombra del espantapájaros siempre estuvo presente. Mis hijos me veían como un hombre distante, ausente. No entendían mi miedo, ni las cicatrices que la guerra había dejado en mi alma. Un día, mi hijo menor me preguntó sobre mis experiencias en la guerra. Le conté la historia del espantapájaros viviente, esperando que me creyera, que comprendiera mi dolor. Pero él solo se rió. Me dijo que era una historia inventada, un producto de mi imaginación traumatizada. Su incredulidad me hirió profundamente. Me sentí solo, incomprendido, atrapado en una prisión de recuerdos. Esa noche, el espantapájaros volvió a mí, no en un sueño, sino en la realidad. Apareció en mi habitación, con su figura macabra y su sonrisa siniestra. «Has vuelto a despertarme, soldado», dijo con su voz ronca. «Y esta vez, no habrá escapatoria». Corrí por la casa, gritando por ayuda, pero nadie me escuchó. Mis hijos dormían plácidamente, ajenos al terror que me consumía. El espantapájaros me acorraló en la sala de estar. Me miró con sus ojos vacíos y dijo: «Ha llegado la hora de tu juicio. Pagarás por tus pecados, por la muerte de mis hermanos». Cerré los ojos y esperé la muerte. Esta vez, no había duda, no había esperanza. El espantapájaros me arrastró a la oscuridad, a un mundo de sombras y terror del que nunca regresaría. Mi familia nunca supo qué me pasó. Me buscaron por todas partes, pero solo encontraron una casa vacía y un silencio sepulcral. Mi historia se convirtió en una leyenda urbana, un susurro en el viento, una advertencia para aquellos que se atreven a desafiar a las fuerzas oscuras que acechan en la noche. El espantapájaros viviente sigue ahí fuera, esperando a su próxima víctima, y yo, Hans Schmidt, soldado alemán, sigo atrapado en su prisión de pesadillas, condenado a revivir la noche en que la guerra se convirtió en algo más que batallas y muerte.
Recuerdo claramente aquella noche de agosto de 2007, cuando el calor del desierto iraquí era sofocante y la oscuridad parecía envolvernos como un manto impenetrable. Habíamos recibido órdenes de realizar una misión nocturna en una aldea remota al norte de Bagdad. La información era vaga, pero la inteligencia sugería que podría haber insurgentes escondidos en la zona. Éramos un pequeño pelotón, apenas una docena de hombres, liderados por el sargento Harrison, un veterano con más cicatrices de las que podía contar. La aldea, apenas un puñado de casas de adobe, estaba silenciosa cuando llegamos. Los únicos sonidos eran el susurro del viento y el ocasional ladrido distante de un perro. Avanzábamos en formación con los sentidos alertas y las armas listas. No podíamos permitirnos ningún error. Smith, tú y Johnson cubran la entrada este, ordenó Harrison en voz baja. Wilkins y yo iremos al centro. Mendoza, revisa las casas del norte. Asentí y me dirigí hacia las casas asignadas, moviéndome con cautela entre las sombras. A pesar de la tensión, algo en el aire me hacía sentir incómodo, como si nos estuvieran observando. Las casas estaban vacías, abandonadas a toda prisa. Las puertas abiertas y las pertenencias esparcidas sugerían que los aldeanos se habían ido hace poco. Mendoza, ¿cómo va por allá? La voz de Harrison crepitó en mi radio. Todo despejado hasta ahora, sargento, respondí. Parece que dejaron el lugar deprisa. Seguí avanzando, revisando cada rincón. Fue entonces cuando tropecé con algo duro y caí al suelo. Maldecí en voz baja y alumbré con mi linterna para ver qué era. El haz de luz reveló una abertura en el suelo, oculta por la oscuridad, un pozo antiguo, cubierto por una losa de piedra que se había desplazado. La curiosidad me ganó y, contra mi mejor juicio, decidí investigar. Me acerqué al borde y apunté la linterna hacia el interior del pozo. La luz apenas penetraba la oscuridad, pero pude ver que las paredes estaban cubiertas de extraños grabados y símbolos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sargento, he encontrado algo, un pozo antiguo. Está cubierto de símbolos extraños, informé por la radio. Mantente ahí, Mendoza, estamos en camino, respondió Harrison. Mientras esperaba, no pude evitar sentir una creciente sensación de inquietud. Había algo en ese pozo que no estaba bien. Podía sentirlo en los huesos. Decidí echar un vistazo más de cerca. Tal vez fue la curiosidad, o tal vez un impulso inexplicable. Pero me agaché y empecé a descender por la estrecha abertura, usando una cuerda que había encontrado cerca. El descenso fue más largo de lo que esperaba. A medida que bajaba, el aire se volvía más denso y frío, un contraste sorprendente con el calor exterior. Las paredes del pozo parecían pulsar con una energía oscura, y los grabados se volvían más detallados y perturbadores. Había figuras humanas, algunas arrodilladas, otras con las manos levantadas en desesperación, y todas parecían dirigirse hacia el fondo del pozo. Finalmente, mis pies tocaron fondo. La linterna iluminó una cámara subterránea, y lo que vi me dejó sin aliento. En el centro de la cámara había un altar de piedra, cubierto de manchas oscuras que parecían sangre seca. Alrededor del altar había huesos, cráneos y restos humanos esparcidos por el suelo. Sentí un nudo en el estómago y un impulso de salir corriendo, pero algo me mantenía ahí, inmóvil. Mendoza, ¿dónde diablos estás? La voz de Harrison resonó en mi radio sacándome de mi trance. Sargento, estoy en el fondo del pozo. Encontré una especie de cámara. Parece un lugar de sacrificios humanos. Respondí con voz temblorosa. Maldita sea, Mendoza. Sal de ahí ahora mismo, ordenó Harrison. Me giré para subir por la cuerda, pero antes de que pudiera dar un paso, sentí una presencia detrás de mí. Giré la linterna y vi algo que nunca olvidaré. Una figura espectral, apenas visible, pero claramente humana, con ojos vacíos y una expresión de dolor eterno. Quise gritar, pero no salió sonido alguno de mi garganta. La figura se acercó lentamente, y pude ver más detalles. Su piel estaba desfigurada, y su boca se movía como si intentara decir algo. «Ayúdanos», susurró una voz etérea, resonando en mi mente más que en mis oídos. Retrocedí, tropezando con los restos en el suelo. La figura se desvaneció, pero el miedo persistía. Subí por la cuerda lo más rápido que pude, sintiendo que algo me seguía. Cuando finalmente salí del pozo, el sargento Harrison y los demás estaban ahí, mirándome con preocupación. «¿Qué demonios viste ahí abajo?», preguntó Harrison,
su rostro endurecido por la preocupación. Espíritus, o algo así. Este lugar fue usado para sacrificios humanos. Los espíritus de las víctimas todavía están ahí abajo, respondí, tratando de controlar el temblor en mi voz. Harrison me miró fijamente, luego miró a los demás. Nos vamos, este lugar está maldito, dijo con firmeza. Nos alejamos del pozo, pero la sensación de ser observados no desapareció. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir bien. Los sueños estaban llenos de susurros y figuras espectrales. A la mañana siguiente, informamos lo que habíamos encontrado, pero no había una explicación lógica que ofrecer. Las autoridades militares decidieron sellar el pozo, esperando que eso calmara los espíritus inquietos. Sin embargo, algo en mí cambió después de esa noche. A veces, en la oscuridad de la noche, todavía puedo oír sus susurros, pidiendo ayuda, recordándome que el mal verdadero no necesita de la luz del día para existir. Han pasado décadas desde aquella misión, pero los recuerdos siguen tan vívidos como el día en que ocurrió. Algunos dicen que la mente humana tiene una manera de olvidar los peores horrores para protegerse, pero yo no he tenido esa suerte. Mi nombre es Thomas Greer, veterano de la guerra de Vietnam, y esta es la historia de cómo la selva se cobró a mis compañeros y casi mi cordura. Todo comenzó una calurosa mañana de julio de 1969. Nuestro escuadrón, conocido como el Charlie Company, recibió órdenes de adentrarnos en una zona de la selva que los locales llamaban Rong Chet, la selva de la muerte. Había informes de desapariciones inexplicables de soldados, y nuestro objetivo era averiguar qué estaba ocurriendo. Nuestro teniente, Jack Anderson, un tipo duro pero justo, nos reunió para una sesión informativa. «Escuchen bien», dijo Anderson, su rostro severo iluminado por la tenue luz del amanecer. «Nadie ha regresado de esta área, pero nuestro trabajo es descubrir por qué y regresar vivos. Manténganse juntos, sigan mis órdenes y no se separen por ningún motivo. ¿Está claro?» «Sí, señor», respondimos al unísono, aunque una sensación de inquietud ya comenzaba a asentarse en el aire. Comenzamos nuestro avance a través de la densa vegetación. La selva era un laberinto de árboles altos, enredaderas y el constante zumbido de insectos. Pero a medida que nos adentrábamos más, algo cambió. El sonido de la vida selvática se desvaneció, dejando un silencio opresivo que solo se rompía por el crujido de nuestras botas sobre la hojarasca. «Lugar maldito», murmuró Johnson, uno de los soldados más veteranos del escuadrón. «Algo no está bien aquí». La primera noche acampamos cerca de un claro. Anderson organizó las guardias, y todos tratamos de descansar, pero el sueño era esquivo. Me desperté varias veces durante la noche, convencido de que alguien, o algo, nos estaba observando. Al día siguiente, mientras avanzábamos, descubrimos los restos de lo que parecía ser una patrulla anterior. Los cuerpos estaban descompuestos, pero lo más aterrador era la manera en que la vegetación los había reclamado. Las raíces y enredaderas los habían envuelto, casi como si la selva misma se los hubiera tragado. «Esto no tiene sentido», dijo Markov, nuestro médico. «Las plantas no crecen así de rápido, es como si la selva los hubiera devorado». Continuamos avanzando, pero la tensión aumentaba con cada paso. El aire se volvía más denso, casi irrespirable, y una sensación de paranoia se asentó entre nosotros. Empezamos a ver cosas en la periferia de nuestra visión, sombras que se movían entre los árboles, figuras que desaparecían cuando las mirábamos directamente. «Esa cosa se está burlando de nosotros», dijo Carter, el radiooperador, con los ojos llenos de miedo. «Nos está cazando». La segunda noche, todo se desató. Estábamos en medio de la cena cuando escuchamos un grito desgarrador. Era Williams, uno de los soldados más jóvenes. Salimos corriendo hacia donde estaba, pero lo encontramos colgado de un árbol, envuelto en enredaderas que parecían tener vida propia. Sus ojos estaban abiertos de par en par, congelados en una expresión de terror absoluto. «Corten esas malditas enredaderas», gritó Anderson, y nos apresuramos a liberarlo, pero ya era demasiado tarde. Williams estaba muerto, su cuerpo sin vida colgando como una marioneta grotesca. «Tenemos que salir de aquí», dijo Markov, su voz temblando. «Esta selva está viva, nos está cazando». Pero Anderson insistió en seguir adelante. «No podemos irnos sin saber qué está pasando.
Tenemos que encontrar la fuente de esto. Continuamos, pero la moral estaba por los suelos. Cada noche, perdíamos a más hombres. La selva parecía estar jugando con nosotros, acechándonos, alimentándose de nuestro miedo. Una noche, me desperté al escuchar susurros. Al principio pensé que eran mis compañeros, pero pronto me di cuenta de que los susurros venían de la selva misma. «Vete, vete», decía una voz etérea, como el viento entre las hojas. «Nunca escaparás». Empecé a dudar de mi cordura. No era el único. Johnson comenzó a tener ataques de pánico, gritando que las sombras lo perseguían. Carter apenas podía mantener la radio en funcionamiento. Sus manos temblaban incontrolablemente. Una noche, Anderson desapareció. Simplemente se esfumó mientras hacíamos una pausa para descansar. Lo buscamos durante horas, pero no encontramos ni rastro de él. Sin nuestro líder, el pánico se apoderó completamente del grupo. «No vamos a sobrevivir», dijo Markov, sus ojos vacíos de esperanza. «Esta selva nos va a matar a todos». El día siguiente fue el peor. Nos topamos con un claro donde los árboles parecían retorcerse en formas grotescas, casi humanas. En el centro, un enorme árbol se alzaba, sus raíces expuestas y envueltas en lo que parecía ser carne y hueso humano. El hedor era insoportable. «Esto es como una especie de altar», susurró Johnson. «Un altar de sacrificios». De repente, las raíces comenzaron a moverse, retorciéndose como serpientes. Salimos corriendo, pero la selva nos seguía. Podíamos sentir las raíces bajo nuestros pies, las enredaderas tratando de atraparnos. Finalmente, llegamos a un río. Cruzarlo nos llevó horas, pero al otro lado, la atmósfera cambió. El aire era más fresco, y el sonido de la vida selvática volvió a llenar nuestros oídos. Habíamos escapado, pero no sin pérdidas. De los 20 hombres que entraron en la selva de la muerte, solo 4 logramos salir. El resto quedó atrapado en esa trampa verde, sus cuerpos absorbidos por la vegetación hambrienta. Informamos lo que pudimos, pero nadie nos creyó completamente. Dijeron que habíamos perdido la razón, que el estrés de la guerra nos había hecho ver cosas. Pero yo sé la verdad. La selva está viva, y se alimenta del miedo y la desesperación. Nunca regresé a Vietnam, pero cada noche, en mis sueños, vuelvo a esa selva. Veo los rostros de mis compañeros, congelados en terror, y escucho los susurros que me llaman, diciéndome que la selva nunca olvida. Recuerdo bien el día en que todo comenzó a desmoronarse. Era el invierno de 1943, y Europa estaba en las garras de la Segunda Guerra Mundial. Fui arrestado y llevado a uno de los campos de concentración más infames del Tercer Reich. Aún hoy, años después, los recuerdos me atormentan. Los rostros de los que no sobrevivieron me miran desde las sombras. Cuando llegamos, el aire frío cortaba como cuchillas. La visión de las barracas, alambradas y torres de vigilancia se clavó en mi mente, un panorama de desesperación y muerte. Fuimos alineados y sometidos a un conteo interminable. La crueldad de los guardias era evidente desde el primer momento. Nos trataban como si no fuéramos humanos. «¡Rápido!», gritó uno de los oficiales, su rostro retorcido en una mueca de desprecio. «¡Muévanse, perros!». Nos empujaron hacia el interior del campo. La vida cotidiana allí era un infierno viviente. Los días se mezclaban con las noches en una sucesión interminable de hambre, trabajo forzado y brutalidad. Pero lo peor eran las noches. Las noches eran cuando los muertos caminaban. Yo compartía mi barraca con otros 10 hombres, todos prisioneros políticos, como yo. La mayoría éramos jóvenes, pero había algunos mayores que nosotros. Uno de ellos, un hombre llamado Joseph, había sido profesor en Praga. Él me enseñó a mantener la esperanza viva, a pesar de todo. «Mantén tu mente ocupada», me decía en susurros. «Recuerda quién eres, lo que has perdido y lo que tienes que recuperar». Pero, ¿cómo podía hacerlo cuando el horror estaba por todas partes? Las ratas merodeaban entre nosotros, y el hedor de la muerte nunca se iba. Cada día, alguien más moría, y su cuerpo era arrastrado fuera de la barraca para nunca más ser visto. Los cadáveres eran quemados, pero sus almas, al parecer, no encontraban descanso. Una noche, mientras yacía en mi litera tratando de ignorar los lamentos de mis compañeros, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Miré alrededor y vi a un hombre de pie al pie de mi cama. No era un guardia, ni uno de los prisioneros.
Su figura era translúcida y su rostro estaba marcado por el sufrimiento. Era un fantasma, de eso estoy seguro. Su mirada era intensa, como si quisiera comunicar algo, pero antes de que pudiera reaccionar, desapareció. Me desperté sudoroso y agitado. Pensé que tal vez había sido un sueño, pero a la noche siguiente ocurrió lo mismo. Esta vez, vi a una mujer con el cabello desgreñado y los ojos vacíos de vida. Traté de gritar, pero mi voz se quebró en mi garganta. Joseph notó mi inquietud. «¿Los ves, verdad?», me preguntó una mañana mientras trabajábamos en los campos de trabajo forzado. «No eres el único». «¿Qué quieres decir?», le respondí, tratando de mantener mi voz baja para evitar atraer la atención de los guardias. «Muchos aquí los ven, los fantasmas de los que han muerto en este lugar. Ellos no descansan, nos observan, tal vez buscan venganza, o simplemente no pueden dejar este lugar». No sabía qué pensar. La idea de que las almas de los muertos nos rodeaban era perturbadora, pero no podía ignorar lo que había visto. Cada noche, más espectros aparecían. A veces, escuchaba susurros, palabras ininteligibles que se mezclaban con el viento helado. Parecía que intentaban comunicarse conmigo, pero su mensaje se perdía en el abismo de su dolor. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro claro como el día. Era una voz femenina, cargada de tristeza. «Ayúdame, por favor, ayúdame». Me incorporé y miré alrededor, tratando de encontrar el origen de la voz. Allí, en la esquina de la barraca, estaba la figura de una joven mujer. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y sus ojos reflejaban un sufrimiento infinito. ¿Qué quieres?», logré decir, aunque mi voz temblaba. «Encuentra a mi hijo», susurró. «Por favor, encuéntralo y cuida de él». Y desapareció. Su petición resonó en mi mente. ¿Cómo podía ayudarla? No tenía ni idea de quién era ni de dónde estaba su hijo, pero algo dentro de mí sentía que debía intentarlo. Había algo profundamente humano en responder a su llamado, incluso en medio del infierno en el que vivíamos. Hablé con Joseph sobre la visión. Él asintió, con una expresión grave. «Quizás su hijo esté aquí, entre nosotros, o tal vez esté en otro campo. No lo sabemos, pero si puedes, debes intentar ayudarla. Mantener viva la humanidad es lo único que nos queda». Decidí que debía encontrar a ese niño, si es que existía. Empecé a preguntar discretamente a otros prisioneros, buscando cualquier información sobre niños en el campo. La mayoría de los prisioneros eran hombres adultos, pero de vez en cuando llegaban transportes con mujeres y niños, y se decía que los niños eran llevados a otro lugar. Una tarde, mientras trabajábamos en una nueva construcción bajo la vigilancia de los guardias, vi a un grupo de niños. Estaban delgados, pálidos y aterrorizados. Sus ojos eran pozos de desesperación. Entre ellos, un niño destacaba. Tenía unos 8 años, con el mismo cabello oscuro y rizado que la mujer que había visto. Me acerqué a él tratando de no atraer la atención de los guardias. «¿Cuál es tu nombre?», le pregunté en voz baja. «David», respondió, su voz apenas un susurro. Sentí un escalofrío. Podría ser él. No tenía pruebas, pero algo en su mirada me dijo que debía serlo. «Tu madre te busca», le dije. Ella quiere que esté seguro». El niño me miró con ojos grandes y asustados, pero asintió ligeramente. No tenía tiempo para más. Los guardias nos vigilaban de cerca, pero ahora tenía un propósito. Tenía que proteger a David. Los días pasaron, y cada vez que podía, me aseguraba de que David estuviera a salvo. Compartía mi ración de comida con él y lo mantenía cerca durante las horas de trabajo. La presencia de los fantasmas continuaba, pero la voz de la mujer no volvió a oírse. Me pregunté si había encontrado paz sabiendo que su hijo estaba a salvo. Sin embargo, la situación en el campo empeoraba cada día. Los guardias se volvieron más crueles, y las ejecuciones eran más frecuentes. Una noche, mientras intentábamos dormir, los guardias irrumpieron en nuestra barraca y comenzaron a sacar a la gente al azar. «¡Fuera! ¡Todos afuera!», gritaban, mientras golpeaban a los prisioneros con sus rifles. Joseph y yo intentamos proteger a David, pero los guardias nos separaron. Nos alinearon fuera de la barraca, y supe que esto significaba la muerte para muchos de nosotros. El miedo era palpable. Cada respiración era una lucha contra el pánico. El comandante del campo se acercó. Su rostro era una máscara de odio. «Hoy es un día de limpieza», anunció con una sonrisa cruel.
Algunos de ustedes serán sacrificados para el bien mayor. Nos miramos unos a otros, sabiendo que nuestra única opción era esperar y rezar. Los guardias comenzaron a seleccionar prisioneros al azar, llevándolos a un lugar donde sabíamos que no regresarían. Cuando el comandante se detuvo frente a David, mi corazón se detuvo. Miró al niño con una mezcla de desprecio y curiosidad. «Este niño no tiene valor aquí», dijo fríamente. «Llévenselo». Sin pensarlo, me lancé hacia adelante. «No, por favor, no se lo lleven», grité, sin importarme las consecuencias. El comandante se giró hacia mí, sorprendido por mi audacia. «¿Y quién eres tú para decidir eso?», preguntó con desdén. Él es solo un niño. Por favor, déjelo vivir», supliqué, sintiendo las lágrimas quemar mis ojos. El comandante se rió, un sonido sin alma. «Muy bien, tú has decidido tu destino. Llévenselo también», ordenó a los guardias. Me agarraron y me arrastraron junto con David. Sabía que mis posibilidades de sobrevivir eran mínimas, pero no podía dejar que el niño enfrentara su destino solo. Nos llevaron a un edificio aislado, donde ya había otros prisioneros esperando su ejecución. Mientras esperábamos nuestro turno, traté de mantener la calma. Me arrodillé frente a David y le hablé suavemente. «Escucha, David, no importa lo que pase, quiero que sepas que tu madre te ama. Ella me pidió que te cuidara, y he hecho lo mejor que he podido. No tengas miedo». David asintió, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de una valentía que no esperaba de un niño tan pequeño. Entonces, ocurrió algo que nunca olvidaré. Las luces comenzaron a parpadear. Entonces, ocurrió algo que nunca olvidaré. Las luces comenzaron a parpadear, y una sombra oscura llenó la habitación. El aire se volvió helado, y los guardias, por primera vez, parecieron aterrorizados. Uno de ellos retrocedió, su rostro pálido como el de un muerto. «¿Qué demonios está pasando?», gritó el comandante, intentando mantener el control. Los fantasmas de aquellos que habían muerto en el campo aparecieron ante nosotros. Sus formas etéreas se movían silenciosamente, sus rostros marcados por el sufrimiento. Entre ellos, distinguí a la mujer que había visto antes, la madre de David. Su expresión era serena, pero sus ojos reflejaban una determinación feroz. Uno de los guardias intentó levantar su arma, pero antes de que pudiera hacerlo, un fantasma se abalanzó sobre él, atravesándolo como si fuera de humo. El guardia cayó al suelo, convulsionando, sus ojos desorbitados. Los otros guardias comenzaron a gritar y a correr en pánico, dejando atrás sus armas y su disciplina. El comandante, paralizado por el miedo, intentó huir, pero los fantasmas lo rodearon. La madre de David se acercó a él, susurrando palabras que no pude entender. El comandante cayó de rodillas, sus ojos llenos de terror. En ese momento, supe que había justicia en este mundo, incluso en los lugares más oscuros. Aprovechando el caos, tomé la mano de David y lo llevé fuera del edificio. Corrimos a través del campo, esquivando guardias y prisioneros igualmente confundidos y aterrorizados. La noche estaba iluminada por el resplandor de las luces parpadeantes y las sombras danzantes de los fantasmas. Encontramos refugio en una pequeña cabaña abandonada en el borde del campo. Allí, por primera vez en mucho tiempo, pudimos respirar sin miedo. David se acurrucó a mi lado, y mientras intentábamos descansar, sentí una paz que no había experimentado desde que llegué a ese infierno. A la mañana siguiente, el campo estaba en un estado de caos. Muchos de los guardias habían huido, y los pocos que quedaban estaban desorganizados y asustados. Los prisioneros, aprovechando la confusión, comenzaron a organizarse. Sabíamos que no teníamos mucho tiempo antes de que llegaran refuerzos nazis, pero esta era nuestra oportunidad. Joseph me encontró mientras ayudaba a otros prisioneros a salir de sus barracas. «¿Qué pasó anoche?», me preguntó, su rostro lleno de incredulidad. «Los fantasmas, ellos nos salvaron», respondí, aún sin poder creer lo que habíamos vivido. «Necesitamos aprovechar este momento. Tenemos que escapar», dijo Joseph, y yo asentí. Nos unimos a un grupo de prisioneros que planeaban una fuga. Utilizamos la confusión y el miedo de los guardias para escabullirnos del campo. Caminamos durante horas a través del bosque. Cada sonido nos hacía saltar de miedo, temiendo que los nazis nos encontraran. Finalmente, encontramos un pequeño pueblo donde la gente, compadeciéndose de nuestra condición, nos ofreció ayuda. Nos proporcionaron ropa, comida y un lugar para descansar.
David y yo permanecimos juntos, inseparables. Él había perdido a su familia, pero yo estaba decidido a protegerlo, a ser la familia que había perdido. Con el tiempo, la guerra terminó, y los horrores de los campos de concentración fueron revelados al mundo. David y yo fuimos liberados oficialmente, y nos encontramos en un campo de refugiados gestionado por las fuerzas aliadas. Allí, nos cuidaron y nos ayudaron a recuperarnos de nuestras heridas, tanto físicas como emocionales. A pesar de la libertad, los fantasmas del campo nunca me abandonaron. Los veía en mis sueños, y a veces, en los reflejos de las ventanas o en las sombras de las esquinas. Sin embargo, no sentía miedo de ellos. Sabía que estaban allí para recordarme lo que había sucedido, para asegurarme de que nunca olvidara los horrores que habíamos presenciado y sobrevivido. David creció, se convirtió en un hombre fuerte y compasivo. Siempre mantuvimos contacto, y él consideraba a Joseph y a mí como su familia. A menudo hablamos de su madre, de cómo su espíritu había sido nuestra guía y protección en esos días oscuros. Los años pasaron, pero la memoria del campo de concentración se mantuvo viva en mí. Decidí dedicar mi vida a contar nuestra historia, a educar a las nuevas generaciones sobre los horrores del Holocausto y la importancia de recordar para que nunca más se repita. David y yo viajamos por el mundo, dando charlas y testimonios sobre nuestra experiencia. En una de nuestras conferencias, un joven se acercó a nosotros después de escuchar nuestra historia. «Gracias por compartir», dijo con una voz temblorosa. «Mi abuelo fue uno de los prisioneros en ese campo. Siempre hablaba de un hombre valiente que salvó a muchos, incluyendo a un niño». Me quedé sin palabras. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. David me abrazó, y en ese momento, sentí que los fantasmas de aquellos que habíamos perdido finalmente podían descansar en paz. Habíamos sobrevivido, y a través de nosotros, sus voces seguirían siendo escuchadas.